Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Groña. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Estoy contenta de estar aquí. ¿Nos podrías contar un poco sobre tu infancia? ¿Cómo era tu vida con Dios en esos momentos? Bueno, si tenías fe o momentos de fe en esos momentos. Claro que sí. Yo nací en una familia católica de nombre solamente. Y como cualquier familia irlandesa, íbamos a misa el domingo. A veces rezábamos antes de acostarnos y realmente ya está. Tengo un hermano y una hermana y somos muy cercanos de edad. Yo me acuerdo de niña cada año asistiendo a una novena de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y eso fue algo que era tradición en nuestra familia por varias generaciones. Eso es algo de lo que me acuerdo muy claramente, aun cuando era niña. Nuestra Señora me ayudaba y me estaba protegiendo, aunque yo no me daba cuenta en ese momento. Cuando tenía 10 años, mi madre y mi padre se separaron, lo cual fue un momento muy difícil para nuestra familia. Básicamente, mi madre tenía que empezar una nueva vida conmigo, mi hermano y mi hermana. Dejar todo y criarnos ella sola. Fue un tiempo muy duro para todos nosotros. Me acuerdo sintiéndome muy dolida, rechazada, no amada y molesta. Eché la culpa a Dios por toda la situación. Dios, si tú eres tan bueno como dicen todos y me amas, ¿por qué me está pasando esto? Y no entendí para nada lo que pasó o el por qué estaba pasando todo. Y sé lo que significa crecer sin nada, vivir en pobreza absoluta. Yo sé cómo es. No tenía la típica vida de adolescente que tenía de todo, todas las cosas materialistas del mundo. Pero mirando para atrás, puedo ver cómo es una buena cosa no ser mimada, como dicen. Entonces sí, esos serían los primeros años de mi niñez. Vale, entonces tenías esas dificultades que te afectaron en tu relación con Dios. ¿Cómo fue la cosa en secundaria? Cuando estaba en el instituto, alrededor de los 14 o 15 años, en esa edad, no creo que fuese a misa todos los domingos. Quizá en Pascua y Navidades iba a misa. En el colegio, cuando era obligatorio asistir a misa, me iba. Pero no tenía realmente ningún interés en la fe. Pienso que estaba tan rota y dolida y que solo quería ser amada y aceptada, que pensaba que si era como todas las demás chicas en mi instituto, haciendo todo lo que ellas hacían, entonces les caería bien a ellas y sería feliz. Estaba buscando la felicidad, buscando ser aprobada y amada. Y pensé como una joven irlandesa: para tener una buena vida tienes que tener diversión en todo lo que haces. Y si no haces todo lo que están haciendo los demás, entonces te lo estás perdiendo, porque solo vives una vez. Esa es la actitud. Y esa es la actitud que yo tenía. Y aunque no me gustaba hacer todo lo que todos hacían, decidí seguir la corriente porque no sabía mejor. Cuando ya tenía 15 años, ya iba a las fiestas, bebía, y estaba envuelta en cosas que no eran buenas. La impureza invadía mi vida. Yo me acuerdo que me importaba muchísimo mi apariencia, el maquillaje, la moda, pero sabía en mi corazón que nada de eso me haría feliz, pero seguía haciendo todo lo que hacían los demás. Era como una espiral negativa descendente que no tenía fin. Las redes sociales eran muy importantes para mí. Pensaba que, si meto esta foto y parece que he pasado una buena noche, entonces eso está bien. Porque si tienes 150 likes, eso significa que eres popular y a todo el mundo le gustas y serás feliz. Pero no importaba lo que hacía, todavía sentía dentro una soledad y vaciedad de que esas cosas no me llenaban. Pero no sabía qué hacer, porque dentro estaba tan rota y dolida que buscaba que el mundo me sanara. Vale, durante ese tiempo andabas buscando la felicidad, pero realmente no la encontrabas. ¿Pensaste en algún momento en volver a Dios o en creer o en agarrar otra vez la fe católica para...? Sí, la verdad, pues yo soy del norte de Irlanda, entonces el sistema de colegio es diferente. En mi 6º año, lo que sería mi último año de instituto, tenía religión como asignatura y estudiaba la cristiandad céltica, y San Patricio y todos los misioneros irlandeses.
Y me acuerdo amar lo que aprendía y quería mucho a mi profesora. Ella nos animaba a rezar y a volver a Dios. Y me acuerdo teniendo algunos momentos cuando sí tenía tiempo para rezar. Y así espontáneamente pedí a Dios que me ayudara. Y en ese tiempo, cuando miro para atrás, siempre estaba involucrada en el instituto, en las misas o leyendo en la misa, o ayudando a llevar un rosario, etc. Pero no entendía mucho lo que pasaba. Me atraía y seguía asistiendo, pero no tenía una relación personal con Dios. ¿En qué buscabas llenar tu vida durante la secundaria? Ya, sí. En el instituto siempre sacaba 10 en todas las asignaturas. Y siempre hacía bien mis estudios, y casi toda mi identidad estaba basada en cuánto de bien había hecho mis estudios. Estudiaba muchísimo y me esforcé muchísimo en el instituto. Volvía a casa y pasaba horas con los libros, solo para sacar un 10 en un examen. Y a los ojos del mundo me fue muy bien en la escuela, y conseguí las mejores notas que eran posibles. Pero me costó muchísimo, porque estaba tan estresada y ansiosa, que me acuerdo que en los exámenes finales me mandaron a casa porque cuando abría el libro me venía una migraña, tenía mucho estrés. Pero yo pensaba que si fallaba, entonces mi vida era un fracaso. Y después, en los fines de semana, ¿qué más hay que hacer si no es ir a las fiestas con tus amigos? Porque eso es lo que hacen todos, y no eres guay si no lo haces. Entonces me iba a las fiestas y pasaba tiempo con los amigos. Y en verdad no me divertía haciendo esas cosas, no me divertía beber, ni ir a las fiestas, la verdad es que lo odiaba. Pero era una manera de olvidar el dolor. Entré a formar parte de un grupo de amigos muy malo, y hasta la gente empezaba a notarlo. Gente que era cercana a mí me decía, «Groña, ¿qué haces? No es ese el grupo con quien debes estar». Pero yo pensé, pero ellos son tan guay y populares que si yo hago lo que hacen ellos, todo el mundo pensará bien de mí y eso es todo. Entonces para mí, para que me sintiese realizada, tenía que ser aceptada y aprobada por los demás. Vale, entonces terminas la secundaria y ¿qué haces después? ¿Vas a la universidad? Cuando estaba en el instituto, desde que puedo recordar, siempre quería ser profesora. Ese era mi sueño de toda la vida, ser profesora. Pero para ser profesora en la universidad donde yo quería estudiar, era la única universidad en Irlanda donde podía matricularme, en Belfast. Para poder hacer eso tenía que tener las mejores notas. Si no tenías 3 dieces, no podías ir a la universidad. Entonces trabajé muchísimo para conseguir un puesto en la universidad, para ser profesora porque es eso todo lo que siempre había querido hacer. Y entonces empecé la universidad. Tenía 18 años. Los 2 primeros años de la universidad fueron muy difíciles. Y me acuerdo sintiéndome muy vacía y muy sola. Y no estaba practicando mucho la fe al principio de la universidad. De hecho, había una misa cada jueves en mi universidad y asistí solamente alguna semana. Era como decirme, oh, debo ir a eso será una buena cosa que hacer. Ir a misa, marcar la casilla, voy el jueves y eso es suficiente, eso es todo. Sí, y me acuerdo un domingo por la mañana, me levanté y la iglesia está a 2 minutos caminando de mi casa. Miré el reloj y me dije, oh, la misa empieza en 10 minutos, pero no pasa nada si no voy a misa, es solo domingo. Y toqué el botón de repetición de la alarma y ya está. Yo diría que en esos años de la universidad tenía en mi corazón un anhelo de ir a misa, pero ni sabía el por qué y solo iba de vez en cuando, pero no era una cosa regular que hacía. Me acuerdo en mi segundo año de la universidad yendo todavía con mis amigos a las fiestas, bebiendo y estando más preocupadas por las redes sociales, con mi Instagram, Facebook y lo que eso mostraba a la gente del mundo. Era un tiempo muy difícil porque no me gustaba ese ambiente para nada. Y me acuerdo una vez diciendo, Dios, no me gusta hacer eso y no me gusta estas amistades. Entonces necesitas mandarme nuevos amigos. Lo dije así en el momento, pero Dios escuchó esa oración. Porque en mi tercer año de la universidad, cuando tenía unos 20 años, 19 o 20, era mi tercer año, mi primer día de vuelta a clase fui a misa el jueves. Y estando allí, vi a una chica que estaba tan llena de alegría y tan feliz que no podía entender su alegría.
Nunca la había visto antes y mi universidad es muy pequeña. Y pensé, ella parece que tiene mi edad. No podría ser de primer año porque parece de mi edad. Entonces empecé a hablar con ella después de la misa y justo había vuelto de haber sido una misionera de NET por un año en América y hablamos. Me cautivaba su alegría y algo de ella en ese momento me hizo pensar, ¡wow! Yo quiero esa alegría, yo quiero vivir esa alegría y esa felicidad. Pero a la vez en ese momento todavía estaba tan envuelta en la impureza, en la vanidad y viviendo en pecado, que ni me daba cuenta que era el pecado y no sabía cuán peligroso es el pecado. Estaba muy envuelta también en prácticas de New Age, como yoga, los mediums y carta de los ángeles. Cosas así, que me habían dicho que eran cosas guays para hacer, cosas buenas y aún cosas santas para hacer. Que Dios me hablaba así. Pero en esos momentos me sentí fatal. Dentro de mí me sentía ansiosa y vacía. Entonces, sí creo que esos momentos eran como unos momentos bajos. Pero después, durante el tercer año de la universidad, esa chica que había conocido, que se llama Gemma, nos habíamos hecho muy buenas amigas y durante ese año empecé a ver la vida que ella vivía, como su alegría y cosas pequeñas, como que siempre iba a misa, todos los días iba después de las clases, rezaba el rosario y me acuerdo una vez, era gracioso, dije, Gemma, ¿es algo muy malo si no voy a misa los domingos? Y me miró como diciendo, claro, eso es un problema. Y me acuerdo otro momento cuando, también muy gracioso, tenía solo 5 minutos antes de misa y ella decía, oh, tengo hambre. Y yo le dije, pues merienda algo. Y ella me respondió, no, hay que ayunar 1 hora antes de misa. Y yo le dije, oh, ¿de verdad? No sabía nada de eso. Empecé a aprender de ella cosas pequeñas y me invitó a participar de un grupo de chicas que ella llevaba junto con su hermana. Yo iba, y creo que era 1 vez al mes, con distintas charlas, y un ambiente de comunidad, un grupo de chicas geniales. Todo ese año nuestra amistad creció y viendo su vida yo empecé a ir a misa, como todos los jueves iba a la misa en la universidad. Pero saltando a 1 año después, en mi último año de la universidad, mi 4.º año, era al principio del año y era un jueves. Una tarde después de misa y Gemma me dijo, ¿por qué no te vas al retiro de jóvenes 2000? Empieza mañana en Lochder. Y dije, no puedo, estoy escribiendo mi disertación, estoy ocupada y tengo tantas cosas que hacer. No, trabajo el sábado y trabajo el domingo, entonces no puedo ir. Pero después me fui a casa y me lo pensé 2 veces y me pregunté, ¿por qué no voy a ir? ¿No estás tan ocupada? ¿Puedes ir? Había una parte de mi corazón que sí quería ir, entonces dije, vale, voy a ir, puedes venir a recogerme. ¿Qué pasa en el retiro? Una cosa que recuerdo, saltando un poco para atrás, pero me vino ahora justo antes de eso, antes de la invitación al retiro todo el verano, antes de mi último año de la universidad, decidí, ok, voy a ser muy feliz si voy al gimnasio todos los días, si pierdo mucho peso y si como de forma saludable, estaré muy feliz. Entonces hice justo eso, tenía el cuerpo perfecto, iba al gimnasio todos los días, estaba haciendo yoga, comiendo todas esas cosas para vivir sanamente, y todo el mundo me decía que estaba flaca, entonces eso estaba bien. Pero después llegué a un punto tal que estaba tan flaca que la gente pensaba que estaba enferma, como, ¿Groña? ¿Qué te pasa? Entonces estoy en mi último año de la universidad y me invitan a ese retiro. Voy al retiro el viernes por la noche, llegué e inmediatamente estaba asombrada por la alegría de todos los jóvenes que estaban allí. Tenían mi edad y estaban muy contentos. Me acuerdo entrando en la adoración, ya tenían al Señor expuesto y creo que eso fue la primera vez que estaba en adoración delante del Santísimo expuesto. Me acuerdo de las charlas que daban y la música y todo. No podía creer que se podía encontrar alegría así. Y dije, Dios, te pedía que me mandaras nuevos amigos, que me ayudasen, y aquí siento que encajo.
Me acuerdo el sábado, a las 7 tenía que volver, tenía que coger el barco de vuelta y tenía que conducir hasta casa porque iba a trabajar al día siguiente. Pero alguien me dijo, deberías confesarte antes de irte, de verdad, sería bueno. Y hasta ese punto, la verdad, ni sabía realmente lo que era pecado. No sabía que estaba viviendo completamente en un estado de pecado mortal y mi vida estaba llena de pecado, vicio, impureza, vanidad. Y la lista continúa. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Ni me acuerdo, seguramente fue hace mucho tiempo. Y cuando miro atrás y veo cuántas veces he recibido al Señor en la Eucaristía en estado de pecado, debería haber dolido mucho al Señor. Pero ni era consciente, no sabía que eso era algo grave. No sabía que el pecado es un problema. Me acuerdo entrando a confesarme y había leído un examen de conciencia y pensé, estoy fatal. Esa soy yo, oh Señor. Pero entré al confesionario y me acuerdo en ese momento no di todo al Señor, pero dije unas cuantas cosas y después, en ese momento, sentí una paz muy profunda, un calor en mi corazón y una paz muy profunda. Y todo, la falta de perdón, el odio, resentimiento, sentido de ruptura de lo que había vivido en la familia, con relaciones rotas, es como si desapareciese. Todo ese sentido de ruptura fue sanado en ese momento. Y me acuerdo dejando el confesionario sabiendo que tenía que cambiar, sabiendo que tenía que cambiar mi vida, que tenía que luchar contra el pecado. Pero en ese momento no había dado todo a Jesús en esa confesión. Todavía estaba ocultando algunas cosas sin confesarlas, pero ni me daba cuenta en el momento que eso es una cosa grave, hasta más tarde. Me acuerdo dejando aquel retiro y muy pronto después de ese retiro empecé a rezar, a querer rezar, simplemente hablando con Jesús, haciendo un esfuerzo en rezar. Empecé a ir a misa todos los domingos y cada jueves en la universidad, y empecé a ir al grupo de chicas con mi amiga Gemma. Iba todas las semanas a eso. Y fue a través de ese grupo que empecé a entender lo que significa ser una joven católica, lo que significa vivir una vida para Jesús. Y una cosa muy grande fue descubrir el rosario. Fue a través de Gemma y todas las chicas que rezaban el rosario que descubrí el rosario y cómo acercarme a nuestra Madre María y cómo pedirle ayuda. Entonces empecé a rezar el rosario quizá algunas veces a la semana y no creo que entendiese plenamente todos los misterios, pero seguía rezando el rosario. Me parecía que, ok, reza el rosario, si rezas el rosario, María te ayudará y todo estará bien. Y enseguida las cosas empezaron a cambiar. Las cosas que antes hacía ya no quería estar involucrada más en ellas. Las cosas de New Age sabía que tenía que separarme de eso. Y el deseo de ir al gimnasio se fue. No tenía más ese deseo. Y todas las cosas, como las redes sociales, las borré. Primero Facebook, después de unas semanas Instagram y después Snapchat, como diciendo, ¿qué sentido tienen? ¿Pero porque alguien te lo dijo? No. Creo que lo que pasó es que el Señor había cambiado los deseos de mi corazón y no sé exactamente cómo explicarlo, pero los deseos de mi corazón fueron cambiando y las cosas en las que antes encontraba felicidad y me realizaba, ahora estaban desapareciendo. No me hacían feliz. Y cuanto más tiempo pasaba junto a las chicas buenas católicas y aprendiendo sobre la fe, más deseaba a Jesús, más deseaba vivir una vida para Él y no solo para mí misma. Entonces empecé a ir a la adoración. Había una capilla de adoración a unos 20 minutos de mi casa y fui como una vez a la semana. Me iba a la adoración y me senté por 20 minutos, tampoco entendiendo completamente cómo rezar en adoración, pero después empezaba a ir más frecuentemente y cuanto más iba a la adoración, más quería volver. Y llegó a ser como 3 tardes a la semana a las que iba y me sentaba delante de Jesús en la Eucaristía y allí sentía paz. Cuando todo el mundo estaba haciendo otras cosas, yendo a las fiestas, yo no quería. Entonces me subía en mi coche y conducía a la capilla de adoración. Y me sentaba allí y el silencio y la paz me bastaba. Y cuanto más iba, más deseaba ir. Entonces, muy rápidamente después de eso, ese retiro fue en septiembre, pues en noviembre de ese año sentía que el Señor me estaba llamando a dar un año, después de terminar la universidad, para hacer un año de misiones en mi propio país. ¡Ay, Señor! No yo. ¿De verdad? Voy a ser profesora, ¿no? Estoy en mi último año y voy a ser profesora. Estoy trabajando tanto, pero fue un deseo en mi corazón. Cuando estaba rezando con las Escrituras y 3 veces salió el mismo pasaje,
sígueme y te haré pescador de hombres, id pues y haced discípulos a todos los pueblos, y ese deseo en mí era tan fuerte que sentía que tenía que hacerlo, pero a la vez era como si el mundo me gritase, tienes que ser profesora, has trabajado tanto para eso. Durante 4 años de mi vida me han repetido, tu identidad es ser profesora, vas a ser profesora durante toda tu vida, eso es lo que quieres hacer, eso es quién eres. Entonces realmente no tenía sentido para mí. Pero rellené la solicitud y tuve una entrevista para ser misionera. Y a la vez, 2 días antes de mi entrevista, me ofrecieron un trabajo en un colegio donde me hubiera encantado ser profesora. Entonces hubo una batalla. Señor, ¿estás en serio? ¿Quieres que sea profesora, no? Eso es lo que quieres, lo sé. Pero había ese deseo en mi corazón que me decía, vas a ser misionera, quiero más de ti, quiero que tú hagas algo más para mí y no ir por tu camino. Entonces me fui a la adoración y puse por escrito todas las razones por las que iba a ser profesora, pero no me parecía que eso fuese lo que el Señor quería. ¿Tu familia o tus amigos te influyeron algo sobre la carrera? Quiero decir, que era mejor ser profesora. ¿Ellos te dijeron algo? La peor decisión que hice fue que lo había dicho a demasiadas personas que no practicaban la fe. Y eso me hizo cambiar de opinión. Me decían, tu carrera, vas a ser profesora. Y creo que el pensamiento general que me rodeaba fue, tienes que ser profesora. Escuchaba demasiadas voces, hablaba con demasiadas personas. Debería haber ido al Señor, pero estaba escuchando al mundo y a demasiada gente. Entonces no sabía qué hacer, pero una mujer muy sabia me dijo, ¿por qué piensas que la decisión es tuya? Ni has sido aceptada para ser misionera todavía, al menos haz la entrevista. Y yo dije, vale, de acuerdo, voy a la entrevista. Y después me dijeron al finalizar la entrevista, ok, ¿entonces servirás como misionera? Lo siento, no puedo daros la respuesta ahora mismo. No puedo decir sí ahora, lo siento. Entonces no dije nada, pero el Señor es tan amable y paciente que más tarde aquel día dije, sí, Señor, te daré 1 año de mi vida. Pero fue un sí muy reacio. Era como decir, ok, Señor, pero no va a pasar de verdad, ¿no? Entonces dije un pequeño sí, pero unas semanas más tarde rompí todos los papeles y me dije, no voy a ser misionera, voy a ser profesora. Tenía una lucha interior muy grande, un conflicto interior, pero después pasó la mejor cosa, en el sentido de que después pasó lo del confinamiento con COVID y eso me permitía más tiempo para reflexionar y pensar. Entonces, durante el confinamiento empecé a rezar el rosario todos los días, diariamente, a veces hasta 2 rosarios o aún 3 rosarios al día. Voy a acercarme a mi mamá María y ella me ayudará. Entonces, a través de rezar el rosario, yo recibí muchas gracias para aceptar la voluntad de Dios. Y en ese tiempo las cosas del mundo eran, ni sé cómo decirlo, no me importaban las redes sociales, no me importaba lo que hacían los demás, no me importaba salir, nada me importaba. Solo quería estar más en silencio y leer, y empecé a leer libros espirituales y a rezar más. Y entonces sí, el confinamiento fue un tiempo de mucha reflexión. Y cuando se suavizaron las restricciones del confinamiento y tuve aún más tiempo, pude ir a la adoración todos los días. El Señor me dio esa gracia de que podía ir a la adoración diariamente, a veces por 1 hora, a veces por 2 horas, y me quedé sentada allí. A veces llevaba un libro, otras veces solo me quedé en silencio, otras veces rezaba con las Escrituras, pero fue allí por primera vez que entendí lo que es la paz verdadera. Porque allí delante de Jesús no es que siempre fue fácil, a veces mi mente estaba inquieta, había muchas emociones en mi corazón, pero allí es donde encontré paz y entendí la cita de San Agustín. Mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Era allí solo donde iba a encontrar paz verdadera. Creo que durante ese confinamiento el Señor me había dado muchas gracias y ya había aceptado completamente que serviría como misionera por 1 año. Creo que la cosa más grande mirando atrás desde septiembre hasta marzo, en 8 meses todo eso pasó, el Señor irrumpió totalmente en mi vida y me rescató. Y me venía la frase, yo soy el buen pastor, encontrando las pequeñas ovejas perdidas. Y Él poniendo las ovejas perdidas en sus hombros y llevando esa pequeña oveja, que el Señor me estaba guiando, mandando gente a mi vida que me ayudaba, las circunstancias a mi alrededor.
y he podido saber que realmente era la voluntad de Dios que no fuera por el camino que yo había decidido, sino para ir por su camino y a romper totalmente con el pecado. Eso fue una de las cosas más grandes. Y con eso no quiero decir que no fue una lucha, fue una batalla constante, pero había tanta paz, tengo tanta paz en saber que es realmente Jesús, que ha transformado mi vida, que nada de eso ha venido de mí mismo, que vino todo en un momento cuando el Señor sabía que tenía que rescatarme, porque si no, yo no podía hacerlo sola. Estoy muy agradecida con eso y también con la Virgen María, porque desde el confinamiento no hay un día en que no rezo el rosario. Y eso yo diría a cualquiera, reza el rosario todos los días, porque María seguramente te dará muchas gracias y pondrá orden a todas las cosas de tu vida, dando un sentido a todo, y te mandará gente. Fue ella quien mandó a todas las personas a ayudarme. Entonces, desde allí decidí que sería una misionera católica por un año en Irlanda, en mi propio país. Y eso es donde estoy actualmente. ¿Alguna vez te has arrepentido de dejar la carrera y seguir la llamada? Oh, ni puedo imaginar mi vida si hubiera seguido mi propio camino. Realmente puedo ver cómo el Señor tiene un plan mejor para mi vida más que cualquier cosa que pudiese haber imaginado. Y aprendiendo a decir no a mis ideas y sí a las del Señor, veo que el Señor no se deja ganar en generosidad. Ese tiempo que he tenido, especialmente durante esa pandemia de COVID, pudiendo dar un año de mi vida para ser misionera, ha sido una verdadera bendición y me llena de tanta alegría y felicidad. Y me alegro tanto que aun cuando actuaba como una niña mimada diciendo, Dios, no quiero hacer eso, Dios sabía, Él sabía lo que era mejor. Sabía el camino por donde debía ir. No me arrepiento para nada, para nada. Estoy tan feliz. ¿Qué cosa le dirías a un joven que te encuentres en esa misma situación? Yo le diría, adelante. Y la primera cosa que me viene a la mente que no dije antes es que durante ese tiempo vi el documental de la hermana Claire y me encantó. Ella y su historia, y todo sobre ella. Y yo digo todos los días cuando rezo por la mañana, digo, Señor, o todo o nada. All or nothing. Y eso es lo que diría a un joven, o todo o nada. Que lo que sea que el Señor te esté pidiendo hacer, si tú solo das un pequeño sí, Él bendecirá ese sí y te dará mucho más de lo que jamás podrás imaginar. Entonces, o todo o nada, y no mires para atrás. Eso es lo que le diría yo. Vale la pena jugárselo todo y olvidar tus amigos y todo lo que los demás están haciendo. Adelante. Groña, muchísimas gracias por tu testimonio. Va a hacer muchísimo bien. Gracias a ti, Cristina. O todo o nada. Todo, Dios. Nada. Inquietud, intranquilidad, nerviosismo, no sé dónde estoy. Todo, Dios. Paz, calma, refugio, abrazo, calor. Pues nada, vosotros elegís. Hasta el próximo programa. Gracias.